hombres, mujeres, niños, jóvenes, Señor. Los hermanos que nos están siguiendo también a través de las redes, bendito Señor, que seas tú bendiciendo a cada uno de nosotros. Queremos pedirte de manera especial que seas tú tocando nuestro corazón, abriendo nuestra mente, Señor, para recibir el mensaje de este día, y que de todo lo recibido podamos ponerlo en práctica. Amado Padre Celestial, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Antes de que tome su asiento, por favor, recuerdan cuando el Señor me da la oportunidad de compartir la palabra, siempre les pido algo, que me pueda enseñar su Biblia física, por favor. Si alguien no tiene una Biblia física, alce su manito para que nuestras hermanas anfitrionas puedan hacerles un préstamo de una Biblia. ¿Alguien necesita una Biblia? ¿Puede alzar su manito? ¿No? ¿Todos? Muy bien. Por favor, repita después de mí. Yo soy lo que la palabra dice que soy. Yo tengo lo que la palabra dice que tengo. Yo puedo hacer lo que la palabra dice que puedo hacer, porque Cristo está en mi vida. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Tomen su asiento y abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 1. Vamos a topar el tema desde el 9 hasta el 18, lo que nuestra hermana Dianita nos compartió. Quiero hacer unas dos aclaraciones, tres. En lo que leímos del capítulo 1, en el versículo 11, parece que hubo un error de impresión. En el versículo 11 decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. ¿Qué significa alfa y omega? El principio y el fin. Y ahí viene más adelante lo que dice, escribe en un libro, ¿verdad? Y la otra, mis queridos hermanos, igualmente en sus Biblias, especialmente en la Reina Valera del 60, en el versículo 18 dice, yo tengo las llaves de la muerte y ¿de qué? Y del Hades. ¿Sí? Hades, la palabra Hades en el griego también significa infierno. Así que con esa aclaración, mis queridos hermanos, ustedes para que lo puedan también tener claro. Y cuando dice aquí Juan, yo tengo las llaves de la muerte, del Hades o del infierno, está diciendo yo tengo la fórmula, las llaves para que las personas no se vayan al infierno. ¿Y cuáles de esas llaves, mis hermanos? La palabra, ¿qué más? Cristo Jesús en nuestras vidas. Hoy quiero compartirles, mis queridos hermanos. Sí, gracias. Esto, por favor. Solo eso. Gracias, mi hermana Maggie. Quiero compartirles sobre el apóstol Juan. Lo he titulado a esta prédica, Conociendo al apóstol Juan. Y justamente me quedó, mis queridos hermanos, recuerdan cuando comenzamos en las palabras que compartíamos aquí en el púlpito sobre los temas de los encuentros con el Señor Jesucristo. Recuerdan que Pastor Pablo compartió sobre qué era, no me acuerdo, ¿cuál era lo que compartió el Pablo sobre los encuentros de Cristo? ¿Recuerdan? ¿Quién me ayuda? ¿Puede repetir la pregunta? Cuando hablamos las prédicas de los encuentros con el Señor Jesucristo, Pastor Pablo comenzó compartiendo ¿de qué tema? Pero eso ya fue el año pasado, pastor. No fue el año pasado. ¿Alguien me ayuda? Nuestra hermana Nelly también nos compartió un tema. ¿Cuál fue? Tampoco. Pastor Víctor compartió dos temas. ¿Cuál fue? Chúticas, ¿ahora qué hacemos? Porque yo iba a predicar sobre eso, sobre el recuerdo de eso. Nos va a tocar volver a predicar sobre eso igualmente para recordarnos. De María, la madre, la Virgen María. No. Bueno, no nos metamos en líos, ya queda para que ustedes busquen en el internet los temas que se habló. Cuando topamos los temas sobre encuentros de Jesucristo, a mí me quedó ese pica pica. No sé si a ustedes también les pasa que cuando leemos un texto bíblico como que queremos saber un poquito más allá. Y yo siempre les recordé cuando hubo la oportunidad de predicarles que en el libro de Juan encontrábamos muchas cosas que en los otros evangelios no había. Y eso es lo que me llamó la atención. Y por esa razón dije, voy a leer lo que escribió Juan.
El libro de Apocalipsis escribió el apóstol Juan. Eso, como ya recibimos una clase, tuvimos un estudio con nuestro pastor Pablo, ya lo tenemos un poco más clarito. Pero también hay el evangelio de Juan. Hay primera, segunda, tercera y cuarta de Juan. Amén. ¿Quién dijo no? ¿Cuántas hay, mi hermana? 3, primera, segunda y tercera de Juan. Entonces yo me puse a leer, comencé a leer la palabra del Señor. Dije, qué sorprendente es lo que escribe el apóstol Juan. O sea, es un impacto, hermanos. Si a usted le gusta llegar a algo más de lo que está escrito en la palabra, lea los libros completos y va a poder entender lo que quiere decirnos a él. Lo que quiero compartirles el día de hoy, mis queridos hermanos, es que el apóstol Juan nos enseña una extraordinaria relación que tuvo con el Señor Jesucristo, una relación de amistad. Y esta relación nos enseña en todos sus escritos, desde el evangelio de Juan, y primera, segunda, tercera de Juan, y en el libro de Apocalipsis. Porque nosotros también tenemos que entender cuándo, cómo y dónde fue escrito estos libros. Y específicamente lo que acabamos de leer de Apocalipsis, vemos que el apóstol Juan tuvo una revelación de parte del Señor Jesucristo, según lo que acabamos de leer, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice que Juan dónde estuvo? En la isla de Patmos. Justamente ahí es cuando el Señor le da la revelación para que pueda escribir el libro de Apocalipsis. Quiero topar 3 puntos importantes sobre el apóstol Pablo. Y el primero es justamente eso, que tuvo una revelación del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto. Porque yo soy el primero y el último. ¿Cuándo dijo eso? Yo soy el alfa y el omega. Y estuve muerto. No andaba de parranda por si acaso. El Señor Jesucristo resucitó. ¿A los cuántos días de su muerte? Al tercer día. ¿A dónde fue en esos 3 días del Señor Jesucristo? ¿A dónde descendió? ¿Ah? ¿Al infierno? El Señor Jesucristo no descendió al infierno, mis hermanos. Pero el Señor Jesucristo pudo ir y compartir de la palabra del Señor a los que estaban ¿dónde? Pregunta de examen. Mis queridos hermanos, el apóstol Juan nos va a enseñar en esta mañana cómo el Señor le permitió escribir muchas cosas por esa relación que él tenía con el Señor Jesucristo, esa relación de amistad que les estoy diciendo. Para esto, mis hermanos, nosotros tenemos que entender también lo que dice la palabra, verificado 100% de seguridad, de claridad, de verdad en la palabra. Pero también es bueno ver documentos externos donde nos pueden ayudar a entender la historia de lo que pasaba en ese tiempo, lo que muchas de las veces no se encuentra en la Biblia, para encontrar el contexto de cómo vivían las personas en ese lugar, de cómo se movían las personas en ese lugar. Y justamente yo saqué de un libro del contexto que hablaba cuando habla del apóstol Juan, pero esto no es totalmente seguro, mis queridos hermanos. Dicen que para matarle al apóstol Juan, que prepararon unas ollas, unos baldes gigantes donde hirvieron aceite. ¿Sí? Para matar al apóstol Juan, lo metieron en este balde de aceite hirviendo para tratar de matarlo. Pero dice la historia que el Juan les predicó del Señor Jesucristo y por esa razón no sufrió quemadura alguna. También dice la historia que el emperador, posiblemente el emperador que desterró a Juan a la isla de Patmos, pudo haber sido Nerón. Igualmente no está confirmado esto, pero aparentemente, según la historia, dice que el emperador Nerón mandó a la isla de Patmos al apóstol Juan. También dice qué tiempo estuvo ahí el apóstol Juan. De 12 a 18 meses estuvo en la isla de Patmos. Y en ese tiempo el Señor Jesucristo le dio que escriba el libro de Apocalipsis. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, es lo sorprendente lo que les digo, mis hermanos, que comienza con las mismas palabras que comienza el libro de Génesis, y que en otro evangelio, en otro libro no lo está. Juan capítulo 1:1 dice: en el principio
y Génesis capítulo 1 también dice en el principio. Cuando Juan dice en el capítulo 1, versículo 1, en el principio ya existía la palabra, está haciendo referencia al Señor Jesucristo. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. En sus Biblias verán el verbo, la palabra el verbo, ¿sí? Entonces, cuando está diciendo aquí que Juan comienza idénticamente como Génesis comienza el libro, así comienza Juan. Juan también nos demuestra que tuvo esa revelación de Jesús como Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Justamente Juan, en ese tiempo que miró, las iglesias comenzaron a desordenarse, comenzaron a hacer lo que ellos querían hacer humanamente. No seguían las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y Juan, mirando todo eso, decide escribir todo esto. Decide aclararles que Cristo es el Mesías. Decide recordarles que Cristo es el Hijo de Dios. Decide decirles que Cristo es Dios mismo. Y por esa razón escribe Juan todos estos libros para hacer entender a esa gente. Tenía la necesidad de que tenía que aclararlo, tenía la necesidad de decirlo a todos y cada uno de ellos. También Juan tuvo, yo digo, la fantástica, la dichosa, puede decir, revelación de la humanidad de Cristo. La divinidad de Jesucristo también la tuvo Juan. Cuando él escribe en Primera de Juan capítulo 4:3, no sé si me va a poder usted seguir rápidamente con eso. Si no lo puede, mis hermanos, anote sus versículos, anote los puntos principales para que usted lo pueda revisar en su casa. Primera de Juan 4:3, Juan habla sobre la divinidad de Jesús. Cuando él dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y también en Primera de Juan 1:1 habla sobre la humanidad de Jesús. Habla para probar la humanidad del Señor Jesucristo. Lo que era desde el principio, una vez más hablando del Señor Jesucristo, lo que era del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos referente al verbo de la vida. La razón por la que escribe Juan todo esto es porque la iglesia, como les digo, ya estaba haciendo cualquier cosa. Comenzaron estas iglesias a decir que Jesucristo no había resucitado. Comenzaron a decir que el Señor Jesucristo no encarnó, que el Señor Jesucristo era solamente un espíritu, que ustedes no deben creer en eso. Las iglesias comenzaron a desviarse doctrinalmente de lo que había enseñado el Señor Jesucristo y sus apóstoles. Justamente por esa razón Juan escribe Primera, Segunda y Tercera de Juan y escribe el libro de Apocalipsis. Y también dice que él escribió el libro de Apocalipsis porque es un mandamiento, porque Jesús le dice a Juan, escribe lo que ves. Y eso es el libro de Apocalipsis. Juan escribió todo, absolutamente todo lo que él vio, lo que el Señor le permitió mirar. También escribe en Primera de Juan. ¿Por qué? Porque en la iglesia, en el pueblo de Efeso había también estos maestros que ya fueron al límite. Que no resucitó, que no, él es un espíritu. Tú creyendo en esas cosas, acá tenemos dioses que vemos que hacen obras y acá no vemos que tu Dios hace obras. Tienes que estar mendigando que te haga una obra. Y aquí tenemos dioses totalmente desviados. En la iglesia de Efeso prácticamente había esos falsos maestros que decían que Jesús no había encarnado. Pero Juan siente la obligación de decirles que eso es mentira. Ustedes están equivocados. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando van a una reunión, donde hubo bastante gente, ¿sí? Alguna reunión, usted va y dice, usted miró personalmente eso y se topa después con otras personas que dicen, yo estuve en tal reunión donde usted estaba, ¿verdad? Yo estuve en tal reunión y pasó esto y esto. Y usted le dice, no fue así. No, es que así me contaron que ha pasado esto y esto. No fue así. ¿Y tú cómo sabes? Yo estuve ahí. ¿Le ha pasado eso? Yo vi lo que realmente pasó. Y esto es lo que está enseñando Juan.
tiene la necesidad, tiene la urgencia de decirles que Él estuvo ahí, que Él lo tocó, que Él lo vio al Señor Jesucristo. Así que lo que les están enseñando en ese lugar no es verdad. Él está diciendo que yo soy testigo presencial de lo que hizo el Señor Jesucristo, y por eso escribió Primera de Juan. Segundo punto importante: Juan tuvo una creciente revelación de Jesús. Juan tuvo una creciente revelación de Jesús. Lo que escribe Juan en lo personal, como les digo, en lo personal me parece fascinante, me parece extraordinario. Porque si nosotros notamos en el libro de Juan, todo lo que él está escribiendo no hay en los otros evangelios. Mucho de lo que escribe Juan no está en Mateo, Marcos ni Lucas. Y eso es lo que es lo sorprendente, mis hermanos. Pero ¿por qué escribe él algo que no tenían los otros evangelios? El evangelio de Juan se lo conoce también como el libro de la letra roja. No sé si en sus Biblias tienen escritos con letra roja. ¿Tienen sus Biblias? ¿Sí? En la mayoría de las Biblias sí lo tienen. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Significa que es palabra del Señor Jesucristo. Cuando usted está con letra roja en la Biblia, es palabra, lo que dijo el Señor Jesucristo. Por eso se le conoce el evangelio de la letra roja. También se lo conoce al evangelio de Juan como el evangelio del yo soy. Miremos algunos puntos. Juan 6:35 dice: yo soy el pan de vida. Juan 8:12 dice: yo soy la luz del mundo. Juan 10:7: yo soy la puerta. Juan 10:11: yo soy el buen pastor. Juan 10:36: yo soy el Hijo de Dios. Juan 11:25: yo soy la resurrección. Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 15:1: yo soy la vid verdadera. Se lo conoce al libro de Juan también como el libro del yo soy. ¿Cuál es el otro nombre como se le conoce al evangelio de Juan? Se le conoce al apóstol Juan igualmente como el discípulo del amor. Eso se han de haber escuchado. Se lo conoce al discípulo del amor. ¿Por qué? ¿Por qué lo conocemos así al discípulo del amor? ¿Alguien me puede decir por qué? Es que era buenito. ¿Qué más? ¿Por qué conocemos a Juan como el discípulo del amor? ¿Han leído ustedes esa parte? ¿Recuerdan que Juan estuvo a un costado de la mesa en la última cena y solo miraba desde un lado? ¿Recuerdan eso? Porque amaba a Jesús. Eso, mi hermano. Juan era el que estaba recostado con Jesús. Habla sobre mucho Juan de cómo le amaba a Jesús Juan, pero también nos enseña cómo Juan aprendió o supo que Jesús le amaba a él. Por eso se le conoce como el discípulo del amor. Juan 14:13-34 dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Juan comienza a compartir esto. Y recuerden que yo les he dicho, si usted quiere leer la Biblia como recomendación, mis queridos hermanos, quiere leer la Biblia en un año, ¿sí? Leer todos los días, comience por el libro de Juan. Porque ahí va usted a ver el amor del Señor Jesucristo hacia los demás. Y en Juan está escrito en el capítulo 13:34 que el Señor nos dio un mandamiento nuevo que dice que se amen los unos a los otros. Eso nos está diciendo Juan. En primera de Juan 4:20 dice, él lo respaldaba diciendo, en este primera de Juan respalda diciendo: si alguno dice yo amo a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Solo este lado, y el lado de acá no aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Mire lo que dice la palabra del Señor, no el pastor Víctor. En primera de Juan 4:20 dice: si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Ay, pastor, pero qué duro amar. La palabra lo dice. Si tú dices amar al Señor, entonces aplica lo que dice Juan 13:34 en el nuevo mandamiento: ámese los unos a los otros. Porque si amas a Dios y no amas a tu hermano, eres un mentiroso. Soy un mentiroso, hermanos. Recapacitemos si es que estamos con ese sentir. Tenemos que amarnos los unos a los otros.
Juan también es un hombre maravilloso, pero también debemos recordar que Juan comenzó siendo el discípulo del amor, ¿verdad? ¿O no? No comenzó Juan siendo el discípulo del amor. Recordemos lo que dice, miren, en Lucas 9:34 dice: al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan, ¿quién era Jacobo? El hermano de Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo como hizo Elías para que los destruya? En ese momento, mis hermanos, Juan no era el discípulo del amor. Pero Jesús se volvió y los reprendió y les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Recordemos también cuando Jacob y Juan fueron y se acercaron al Señor Jesucristo en secreto. ¿Recuerdan para qué se acercó? Le separaron a Jesucristo y lo cogieron los dos. ¿Y qué le dijo ahí? Señor, cuando tú estés en tu reino, a mi hermano ponle a la derecha y a mí a la izquierda, para nosotros de ahí gobernar, para nosotros ser los líderes, para nosotros ser los jefes. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Ustedes no saben lo que piden. Ese era Juan. Y ahí no teníamos a Juan, el discípulo del amor. Juan era hermano de Jacobo y el Señor Jesucristo los llamó Boanerges. ¿Qué significa Boanerges, mis hermanos? Hijos del trueno. No era el discípulo del amor. Cuando el Señor le está diciendo, y en la palabra en el original, en el griego, hijos del trueno, mis hermanos, eso es una cosa muy fuerte. Muchas de las veces dice: yo soy como un hijo de trueno, como que gloriándonos por eso. Pero si nosotros vemos el original, no suena tan bonito eso del hijo del trueno. Más bonito suena ser los discípulos de amor o del amor. Así que, mis queridos hermanos, Juan escribió el libro de Apocalipsis, no es las revelaciones. El libro de Apocalipsis no es el libro de las revelaciones. ¿Están en el capítulo 1 de Apocalipsis? ¿Cómo comienza el título en el libro? ¿Qué dice ahí? La revelación de Jesucristo. Una, mis hermanos. No es las. Es una, la revelación del Señor Jesucristo. Apocalipsis no es las revelaciones del fin del mundo. ¿Cómo va a acabar el mundo? ¿Cuántos ya han leído el libro de Apocalipsis? Uy, qué miedo, pastor. ¿Les ha pasado eso cuando le dice vamos a estudiar Apocalipsis? Uy, nos han presentado con bombas atómicas, con caras de muerte y todo eso. Nosotros, para poder entender el libro de Apocalipsis, tenemos que primeramente mirar de quién está hablando. Apocalipsis dice que es la revelación del Señor Jesucristo. Y por eso le dice a Juan: todo lo que miras, escribe. Y ahí vemos que el libro de Apocalipsis es lleno de bendiciones antes que maldiciones y todo lo que nos han presentado. El libro de Apocalipsis nos ayuda para saber nosotros quiénes somos los hijos, quiénes son los que se quedan y quiénes van a ir al lago de fuego. Ahí podemos entender y nos ayuda para nosotros mantenernos más firmes en el Señor. Juan también se refiere a Jesucristo como el Cordero de Dios. Solo en el libro de Apocalipsis hay 27 veces que habla sobre el Cordero de Dios. Solo en el libro de Apocalipsis. En otros versículos del Nuevo Testamento también lo vemos como el Cordero de Dios. Pero la mayoría de estas Cordero de Dios está en el libro de Apocalipsis. Y también nos enseña ahora, a través de Juan, que el Cordero de Dios, ¿quién es? El Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan es un evangelio donde no repite las cosas que los otros. Mateo, Marcos, Lucas son evangelios sinópticos, hermanos. ¿Qué significa eso? Que son parecidos, dicen la misma cosa la mayoría de esto. Pero Juan no lo es. No es un evangelio sinóptico, sino que él dice cosas que no está en los otros evangelios. Y eso es lo que le hace interesante. Miren, Mateo, Marcos y Lucas escribieron antes que lo hiciera Juan.
Ellos escribieron antes, pero ellos escriben, claro está, sobre el nacimiento del Señor Jesucristo. También escribe sobre cuando fue tentado en el desierto. También escriben sobre el bautizo del Señor en el Espíritu Santo. También escribe en Mateo 4, en Marcos 1 y Lucas 4, escriben sobre la muerte de Juan el Bautista cuando fue encarcelado. Eso fueron en los 2 primeros años del ministerio del Señor Jesucristo. Lo que hace Juan es escribir el último año del ministerio del Señor Jesucristo. Si no tuviéramos la escritura de Juan, no hubiéramos sabido muchas cosas. Y esto que es importante, que el ministerio del Señor Jesucristo duró 3 años. Solo Juan lo aclara en este evangelio de Juan, en los libros de Juan. Juan escribe su evangelio como 60 años después de la muerte de Cristo Jesús en la cruz. 60 años después de haber muerto Cristo, Juan escribe todo lo que vemos en referente a Juan. ¡Wow! Pero ¿cómo hizo? ¿Cómo se acordó? ¿Cómo escribió lo que pasó hace 60 años? Si yo lo que hice hace 15 días no me acuerdo. Imagínense de 60 años atrás. Para que Juan haya escrito esto, necesitamos tener lo que él tenía: una relación íntima, una relación personal, una relación de amigo con el Señor Jesucristo. Por eso encontramos que Juan escribió lo siguiente en el Evangelio de Juan capítulo 2. Dice que habla sobre la boda ¿de qué? De Canaán en Galilea. Ahí comenzó el primer milagro del Señor Jesucristo. Si no lo hubiera escrito Juan, no lo hubiéramos sabido. También en Juan 3 dice que Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Una vez más, Juan 4, la mujer en el pozo. Juan 5, por si acaso por ahí se les recuerda algo, ¿no? Juan 4, la mujer en el pozo. Juan 5, el paralítico que había estado en el estanque 38 años. En el 8, la mujer sorprendida en adulterio. El hombre ciego en el nacimiento por 38 años. Eso está en Juan 9. En Juan 11, la resurrección de Lázaro. En Juan 13, el lavado de los pies de los discípulos. Si Juan no escribía todo esto, hermanos, nosotros no lo sabíamos. Pero rescato algo. ¿Quién me ayuda de memoria lo que dice Juan capítulo 3, 16? A ver, despacio. ¿Cómo dice? Porque de tal que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? ¿Y para qué? Para que nadie se pierda. Si Juan no ponía esto, hermanos, no lo sabíamos. ¿Cómo no sorprendernos? ¿Cómo no admirarnos? ¿Cómo Jesucristo usó a Juan para que nos comparta todo esto? Si Juan, como digo, no hubiera tenido esta creciente revelación de Jesucristo, nada de esto supiéramos del día de hoy. Punto 3, último punto importante. Punto 3, Juan tuvo una revelación de sí mismo en Jesús. Juan vio como Jesús lo vio. Recuerden esto, Juan vio como lo vio Jesús. Escribió después de 60 años de su muerte. ¿Cómo lo vio Jesús después de que muriera él en la cruz? Juan 13, 23, escuchará. Juan 13, 23 dice: uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Juan 19, 26, 27 dice: cuando Jesús vio a su madre y vio también presente al discípulo a quien amaba, le dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de ese momento el discípulo lo recibió en la casa. Juan 22 dice: entonces fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado el sepulcro del Señor. Juan 21, 7 dice: entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro. Juan 21, 20 dice: al volverse Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús le amaba, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. ¿Qué nos está indicando aquí, mis hermanos? Que Juan tuvo una revelación de sí mismo en Jesús. Lo hace 5 veces.
Él mismo se nombra, él mismo escribe diciendo al discípulo quien amaba. Juan no escribe sus libros como el apóstol Pablo. Yo, Pablo, apóstol del Señor Jesucristo, esta carta es para tal y para tal. Juan no lo dice. Yo, Juan, apóstol, no lo dice. Pero él se identifica, él mismo lo dice, el discípulo a quien Jesús le amaba. No está diciendo cuánto más me amaba Jesús a mí. No, él estaba diciendo que vio cómo Cristo lo miraba a él, el discípulo a quien él amaba. En estas 5 veces, al nombrar esto, que el discípulo a quien Jesús amaba, nos hace notar que Jesús está diciendo que tú y yo podemos ser ese discípulo a quien Él nos ama. Pero ¿qué tengo que hacer yo para ser amado? ¿Tengo que ser un discípulo de amor? ¿Tengo que compartir la palabra de decir, perdonar los unos a los otros? ¿Tengo que decir que amo a Dios y perdono a mi hermano y amo a mi hermano? Todo eso tenemos que nosotros tomarlo en cuenta, lo que estaba siendo usado Juan a través, el Señor Jesucristo usaba a Juan y a través de su palabra nos enseña a nosotros. Juan 14:1-3 dice: no se turbe su corazón, ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y ya les he preparado lugar, vendré otra vez, mis queridos hermanos. Y nosotros esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también estén ustedes. Él les está diciendo que Jesucristo dijo: ustedes no van a quedar huérfanos, ustedes no se van a quedar solos. Él se va a preparar, Él nos está enviando el Consolador. ¿Cuál es el Consolador, mis hermanos? El Espíritu Santo, claro que sí. Y a través del Espíritu Santo es lo que nos enseña a nosotros, ¿a qué? Que debemos amar al prójimo. A través del Espíritu Santo nos enseña ¿qué? Que nos amemos los unos a los otros. El discípulo del amor nos está hablando del amor que se deben tener los unos a los otros, así como Cristo lo tenía con Juan. Recuerden, después de 60 años fue escrito lo que habla Juan. Después de 60 años de la muerte de Cristo. Pero ¿cómo? ¿Cómo puede haber recordado todo esto? Porque él seguía teniendo encuentros con Cristo. Ustedes recuerdan cuando, si tiene la fecha exacta, bien, si no, si hace fue hace un día, hace una semana, un mes, un año, 2 años, 10, 20, no lo sé. ¿Recuerdan cuándo recibieron a Cristo Jesús? ¿Y a qué tiempo es eso? 18 años. ¿Alguien fue el día de ayer? ¿Alguien fue la semana pasada, el mes? No sé. Ese encuentro con el Señor Jesucristo, ese contacto, esa relación que tenemos con Él, tiene que volver en el día de hoy, hermanos. 18 años que recibí a Cristo Jesús, pero en esos 18 años, ¿cómo está mi relación con Cristo? ¿Es contigo? ¿Es continua? ¿Es a diario? 60 años el apóstol Juan, después de la muerte del Señor Jesucristo, seguía con esa relación con Cristo. ¿Por qué recordó todo eso? Porque estaba con Cristo todos los días. Todos los días Juan enseñaba, escribía para que todos y cada uno de nosotros recibamos el mensaje que estamos recibiendo en el día de hoy también. Cuando Juan dice de alguna manera, nosotros podemos en un momento dado ser esos hijos del trueno. Que alce la mano el que no se enoja, por favor. Alce la mano el que no se enoja. Johnny, 1. Bueno, tal vez creo que sí me consta por ahí. No le he visto enojado a mi Johnny yo. ¿Cuántos de nosotros no nos enojamos? Todos nos enojamos, ¿o no es así? ¿Cuántos de nosotros no nos molestamos con el vecino? Pero esto decimos bajito nomás para que no nos escuchen. ¿Cuántos de nosotros estamos enojados con un hermano de la iglesia? 2, no. Yo sí. No. Eso es lo que nos enseña Juan. Ámense los unos a los otros. Y si decimos amar a Dios, debemos amar a nuestro hermano. Eso nos está enseñando que Juan, siendo este hijo del trueno, que a su vejez, los libros de historia también dicen que él murió de 90 a 100 años. Que a su vejez él pudo recordar todo lo que estaba con el Señor Jesucristo. Cuando en la cena,
estuvo recostado. ¿Por qué creen que se recostó Juan en el pecho del Señor Jesucristo? ¿Por qué cree? ¿Por qué? Por las fotos. No había fotos en ese lugar. El cuadro que tenemos no es foto, hermano, es un símbolo nomás. ¿Por qué creen que Juan se recostó en el pecho de Jesucristo? Yo creo, mis queridos hermanos, para escuchar bien lo que luego escribió. 60 años después de lo que escribe Jesucristo, Juan lo escuchó directamente. Por eso dice: yo estuve ahí, yo lo escuché, yo lo vi, yo lo topé. Nadie puede decirme lo contrario. Y por eso escribe los libros de Juan. Así que, mis queridos hermanos, la intención de este día, mis queridos hermanos, el mensaje de hoy día, si usted dice: no entendí nada de lo que dijo el pastor, muchos versículos nos dio, lo importante que se lleve en su corazón, mis queridos hermanos, es que Cristo les ama. Y porque Cristo nos ama, nos ve como ese discípulo de amor. Pero está en nosotros ser esos discípulos de amor. ¿Cómo estamos siendo esos representantes? ¿Somos realmente el discípulo del amor o el hijo del trueno? Si estamos en ese caminar, tenemos que ya es hora, mis hermanos, de cambiar. De alguna manera, si nosotros pudiéramos tener encuentros diarios con Jesús, deberían ser otros encuentros para cambios de nuestra vida. Si tú notas que tu vida, tanto hombre y mujer, joven, niña, lo que sea, tú notas que hay algo que te falta cambiar, mi hermano, búscale al Señor para que te cambie. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor. El Señor nos invita en esta mañana a que nosotros podamos ser como el apóstol Juan. Que nosotros tengamos esa relación personal, esa relación de amistad con el Señor Jesucristo. Porque Él nos va a recordar que nos dijo: ámense los unos a los otros. Repito, ámense los unos a los otros. Voy a recalcar algo. Verá, pastor, que usted me dice que nos amemos los unos a los otros. O sea que con la vecina. No, yo no voy a ese punto, hermanos. Y ustedes me entienden muy bien. Ámense los unos a los otros en el amor del Señor. Cuidado si nuestra mente se va más allá. ¿Qué dice la palabra? Si en nuestra mente ya sé qué, se maquina, se piensa, se desea, ya pecamos, mis hermanos. Amémonos los unos a los otros en el amor del Señor, con el debido respeto a los demás. Por supuesto, a la esposa, a los hijos, con todo, mis hermanos, amor. Pero amémonos los unos a los otros como el Señor enseñó a Juan y nos enseña en esta mañana a nosotros. ¿Cómo hizo Juan todo esto? Porque él seguía teniendo encuentros con Dios y deseamos que cada uno de nosotros seamos de ese discípulo. ¿Cómo quieres que tu vida a partir de hoy sea con la relación con Cristo? Está en cada uno de nosotros. Acuérdate de tu primer amor con el Señor, que no querías parar de hacer las cosas por Él, pero como pasaron 18 años, yo sé que estoy con Cristo, aleluya. Todos los días esa relación con Dios. Tú sabes que cometiste un error ayer, lo sabes, ¿verdad? O quién sabe que cometiste un error hoy antes de venir a la casa del Señor. Tu relación con Cristo me dice que debes cambiar. Mi relación con Cristo me manda a cambiar todo lo que estoy errando. Y mi relación con Cristo me da el ejemplo que tengo que tener una buena relación con los que están a mi lado. Y eso va a cambiar nuestra forma de vida, nuestra forma de pensar. Cristo nos ama a todos nosotros, pero a pesar que muchas veces nosotros le fallamos, Él quiere que hagamos lo mismo con los demás. Por eso te pregunto, mi querido hermano, mi querida hermana, en esta mañana, ¿tú amas a Cristo? ¿Puedes decir: Cristo, yo te amo? ¿Puedes decirlo? Cristo, yo te amo. Pero puedes decirlo desde acá: Cristo, yo te amo.
¿Puedes decirlo, Cristo, yo te amo? Si tú tienes esa convicción y esa seguridad que amas a Cristo, te invito a que le puedas decir a través de esta alabanza: Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Vamos a decirle una vez más: Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. te amamos, amado Cristo. Te amamos porque reconocemos, bendito Salvador, lo que tú hiciste en esa cruz. Hace más de 2000 años atrás, Señor, tú llegaste a este mundo, Señor. Tú llegaste a este mundo con un solo propósito, Señor: de perdonar todos y cada uno de nuestros pecados, los pecados de toda la humanidad, Señor. Y hoy hemos aprendido, Señor, porque hemos acudido a tu palabra para poder ser enseñados, de que tu muerte, Señor, nos llevó a salvación. Que al recibirte a ti en nuestro corazón, nos diste la vida eterna. Esta mañana queremos pedirte que seas ayudándonos, Señor, a mantenernos firmes contigo, que tengamos todos los días esa relación contigo, Cristo, así como lo tuviste con Juan, tu discípulo a quien amabas. Nosotros queremos ser ese Juan, Señor, donde podemos sentir que tú nos amas a cada uno de nosotros. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor. Perdónanos por todos nuestros errores de que te hemos fallado, Señor. Una vez más nos comprometemos contigo, Señor, y no permitas que volvamos a fallarte, bendito Padre. Si tú nos amas como amaste como Juan, y sabemos que así lo es, nosotros nos comprometemos a buscar de ti y tener esa amistad, esa relación de amigos, como tú nos dijiste en tu palabra. Ya no los veré como discípulos, sino como amigos, y de eso nos tomamos. Nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Consolador, nuestro amigo, Cristo Jesús. Amén.